Igual, no sé qué pasó. Bueno. Claro, o sea, digamos, tendría que buscar, ojo, positividad y negatividad de esta cuadrática, ¿no? Para ver el dominio de la función, ¿a eso te referías? El conjunto de positividad de esta te va a dar el dominio de la función, o no, vos decías otra, el Claro, conjunto del logaritmo. claro, yo lo que hice, que había hecho un ejemplo Silvia la clase pasada, fue primero calcular el conjunto de ceros, viste, pasar del logaritmo a exponencial, y después que me quedaba en el otro lado del igual el exponencial cero que se pasa a uno, ese Ujú. uno pasarlo restando y así sacar las dos raíces más el conjunto de positividad y negatividad de esa función. Sí, eso está bien, pero todavía no llegamos a eso, porque fíjate, todavía estoy recién con el dominio de la función, ¿no? Ah, Después, para encontrar los ceros, sí vamos a igualar esto a cero y despejar el logaritmo como vos dijiste. ¿Ah? perfecto, perfecto. Pero para el dominio de la función tengo que ver qué pasa con esta cuadrática. ¿Ah? Listo, listo, listo. Entonces, fíjense, una forma rápida de ver el dominio es la siguiente. Y ya sabemos que no tiene ceros, ¿no? Esta cuadrática. ¿Ah? O sea, esta cuadrática es parte de la función, ¿no? No es la función completa. ¿Ah? Pero si no tiene cero, entonces el gráfico va a ser o así o así. ¿No? O sea, la cuadrática esta no corta el eje X. Ahora, ¿cómo decido si es una o la otra? Una En forma realidad es fácil. positivo. Por el signo de la. Claro, ¿está bien? El A en este caso es un medio, es positiva, así que es esta, ¿no? Esta no es. Y entonces ya acá lo estoy justificando. Fíjense que esta cuadrática, el conjunto de positividad de la cuadrática, a ver cómo lo escribo acá, conjunto de positividad, como así, la cuadrática, para que no se confundan con el de la función, ¿no? Son todos los reales, ¿no? O sea que ese es el dominio de la función completa, ¿no? Que tiene el logaritmo, todos los reales. ¿Ah? Así que bueno, esta inecuación, digamos, no es que la resolví de una manera directa, sino que eh, lo deduje de alguna otra forma, pero la solución de esta inecuación serían todos los reales. ¿No? Bueno, ¿sí? ¿Se entendió eso? Y bueno, y después sí, para los que pegan ceros y demás, ahí sí hacemos como recién estábamos discutiendo, igualamos la función a cero, la función completa, ¿no? Despejamos, ¿no? Aplicamos la exponencial, me salté un paso acá, entonces va a quedar e a la 0, que es 1, pasa el 1 restando, 5 menos 1, 4, y vuelven a usar la formulita esta que usamos recién para esta otra cuadrática que es distinta, ¿no? La que tenía dentro, básicamente porque acá tenía un 5 y ahora tengo un 4. ¿Ah? Y Da 4 y 2. 4 y 2. Y bueno, y después armar los intervalos, ¿no? Como el dominio son todos los reales, eso tenganlo en cuenta, ¿eh? Acuérdense que cuando vayan a aplicar Bolzano siempre es dentro del dominio de la función. En este caso, nada, no pasa nada porque el dominio son todos los reales. Pero en el primer ejemplo, que no calculé positividad y negatividad, lo tendrían que hacer dentro de este intervalo, ¿no? De 3 medios a más infinito. Ahí aplican Bolzano, ¿está? Bueno, acá no, acá quedarían entonces menos infinito hasta 2, de 2 a 4 y de 4 a más infinito. Les quedan ahí. No sé, esto háganlo como ustedes prefieran, que uno puede hacer una tablita así. Y bueno, reemplazar valores, ¿no? Acá por ejemplo en 0, acá en 3, uno en general toma valores fáciles para hacer la cuenta, y reemplazarlos, ¿está bien? Ahora, en 0 acá les debería dar positivo,
Acá en 3, ¿cuánto de 3? 3 al cuadrado, 9. Negativo, creo. ¿Te queda negativo? A ver, queda el logaritmo de 9 medios menos 9 más 5. Todas 9 menos 9 por 2, 18, más 10. Un logaritmo de un medio queda, ¿no? Si no me equivoqué. Menos 9 más 10, 1. Está. Claro, el logaritmo de un medio van a ver que si lo hacen con la calculadora les queda negativo. Y en 5 les va a dar positivo. ¿Ah? Así que bueno, esta sería, ¿no? La respuesta. Bueno, la respuesta sería escribir el conjunto de positividad de la función menos infinito 2, unión. Profe, Sí. perdón, me perdí. ¿Dónde sacaste el 9 medio menos 9 más 5? Reemplacé acá en la función por 3. Fíjate, pones 3 acá en la función, ¿no? Tenía 3 al cuadrado, 9. 9 por un medio lo escribí así, ¿no? Como 9 Ah, sí. y 2. ¿No? Bueno. Profe, una Sí. pregunta. ¿Podrías hacer el conjunto de positividad y negatividad del C? El C era el anterior, ¿no? Sí. Sí, acá fíjate, te quedan 2 intervalos, ¿no? Porque acordate que esto arranca en 3 medios, ¿no? Ahí empieza el dominio. Hasta el 0, hasta e más 3 sobre 2. Y después el otro intervalo, e más 3 sobre 2, hasta más infinito. Bueno, entonces acá hay que reemplazar algún número que esté en cada intervalo. Acá, para asegurarse de un número que esté, lo que podrían hacer es aproximar este número con algunos decimales, ¿no? ¿Cuánto da? Si lo aproximan. 2,8. 2,8 te dio. E vale más o menos 2,71. 3, 5,71 dividido 2, a ella le dio 2,8. Más o menos, porque en realidad tiene infinitos decimales. ¿Ah? Y entonces, sabiendo que más o menos vale 2,8, bueno, elijo acá, por ejemplo, un número entre 3 medios, que es 1,5 a 2,8. Por ejemplo, el 2. Y acá, por ejemplo, el 4, un número más grande que 2,8. ¿Ah? Y entonces hay que reemplazar, acá la función era esta, por 2. ¿Sí? Igual voy a decir, a ver si me entendí. F en 2. Acá voy a hacer F en 2. Entonces queda 1 menos logaritmo de 2 por 2, 4, menos 3, 1. Eso da 1, ¿no? Porque el logaritmo de 1 es 0. ¿Ah? O sea que acá dio positivo. Y en el otro, 4, habíamos dicho, F en 4. 1 menos logaritmo 2 por 4, 8, menos 3, 5. Y van a ver que esto les va a dar negativo. Si lo hacen con la calculadora, ¿no? 1 menos logaritmo de 5 les va a quedar negativo. ¿Ah? Entonces ahí ya tendríamos los 2 intervalos de positividad y negatividad. ¿Ah? Bueno. Hay pregunta algo si hay manera de hacerlo de los logaritmos sin calculadora. No, en este caso no. O sea, mentalmente calcular el logaritmo natural de 5, no hay una forma directa porque eso, acuérdense, tenía que ver con el carácter trascendente de estas funciones. ¿Tá? A veces sí, por ejemplo, el logaritmo de 1, sí, da 0. Uno se acuerda que justo ahí da 0. ¿Está bien? Pero ya si tengo otro número, no. ¿Está bien? Ahí uno usa la calculadora, digamos. ¿Está?
En algún otro caso, pues cuando el logaritmo por ahí tiene una base natural, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 4, bueno, eso da 2, porque uno sabe que 2 elevado a la 2 da 4. ¿Vale? Pero justo este, como tiene base e irracional, no hay forma de hacerlo mentalmente, digamos. ¿Está? ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces, este ya estaba. Bueno, y no sé si había otro. 7 de surtidos. A ver. El 8. A ver, bueno, el 8. El de los surtidos, déjame ver, a ver. No, o sea, todavía no podemos hacerlo. Porque, digamos, tiene funciones trigonométricas, ¿sí? El 8, hagamos como último, del 8 de repaso. ¿Qué era eso? A ver. Después de los surtidos van a aparecer todavía, a ver si están subidos ya. Actividad 6. Bueno, todavía no está mostrado, pero ahí van a aparecer ejercicios surtidos resueltos, ¿está bien? De la práctica 4, ¿está? Así que ahí están todos resueltos con mucho detalle, digamos, ¿está? Bueno, a ver este. Hallar el valor de B para que la imagen de F sea este intervalo, ¿está? Bueno. ¿Qué podrían plantear acá? ¿Se les ocurre alguna forma, algo para encontrar B? Ya ahí no te están diciendo que es 9. ¿Quién es 9? B. Bueno, sí, pero ¿por qué? A ver. Eso es lo que habría que justificar. Va a terminar siendo eso, ¿no? Que B es 9, pero ¿por qué? A ver si alguien se acuerda algo. Una propiedad de estas exponenciales, cuando uno las dibujaba. Porque el término independiente es la ordenada al origen. No, la ordenada al origen va a ser, si ustedes reemplazan la X por 0, te va a dar algo. E a la menos 8 más B. No te va a dar 9. ¿Qué pasaba el 9 en particular cuando uno tenía una exponencial? ¿Qué había ahí? ¿Se acuerdan? Las exponenciales. Una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal. Exacto. ¿Ah? Hacia un lado, ¿no? Algo así, ¿no? En este caso justo va a estar para la izquierda. ¿Está bien? Entonces, la manera de justificar que va a dar 9 es decir, bueno, si tiene una asíntota horizontal ahí, el 9, entonces el límite de esa función cuando x tiende a menos infinito tiene que dar 9. ¿Ah? Y bueno, y ahí recordar que, bueno, calcular el límite, a pesar de que ya da 9, lo calcula en función de b, digamos. ¿Tá? Entonces, fíjense que el exponente tiende a menos infinito, e a la menos infinito tendría a 0, ¿no? Con lo cual este límite, uno lo calcula y me queda 0 más b, ¿no? Este límite da 0 más b, o sea, b igual a 9. ¿Ah? Así que bueno, esa es la forma de mostrar que da 9. Y después, una vez que tienen b, les piden hallar la inversa. ¿Ah? Para eso es lo de siempre, ¿no? O sea, una vez que uno ya tiene la función es esta, igual a y de acá habría que despejar x, ¿no? Para encontrar la inversa. ¿Está bien?
Esto ya lo saben hacer, ¿sí? Lo vieron, ¿no? La clase pasada. ¿Ah? Les pongo el resultado. Así lo, les va a quedar el logaritmo natural de x menos, perdón, x menos 9. Más 8 dividido 4. Sí. ¿Ah? Este es el resultado, ¿no? Pero acá entonces tienen que hacer los despejes. ¿Ah? Bueno. Maya pregunta, profe, una pregunta. Para obtener satisfactorio en el parcial, ¿cuántas preguntas? Correcto. Son 10 y son 4 o más de 4. Con 4 o más de 4 de 10, aprueban. ¿Bien? Como un 4, es con un 4. ¿Está? Aprueban. Bueno. Bueno, entonces empezamos con el último tema, ¿sí? Funciones trigonométricas. El 27 hay clase. ¿Cuándo es el 27? El jueves que viene. Es el parcial ese día. Claro, es el parcial. El 27, ¿eh? A ver, esperen. Sí, es el jueves que viene. Empieza. Claro, parcial. Acá. Jueves 27. Acá está el horario, ¿no? De las 7 de la mañana. No, fíjense, empieza a las 7 de la mañana. ¿Ah? Hasta las 11 del viernes. Y no hay clase. Es más, no hay foros, no, se desactivan los foros de consulta y todo, ¿está bien? O sea, ahí tienen que resolver el parcial, ¿está? Lo suben y, ¿está? El lunes que viene, sí. ¿Va a haber un link o alguna pestaña que aparece el parcial? Sí. ¿El ensayo, por ejemplo? Claro. Mira, déjame ver a ver si yo tengo el año pasado. Lo sacaron, bueno. Primera parte, no, lo sacaron. A ver si está en el primer cuatrimestre. Acá, algo, bueno, lo ponían así, de primera evaluación, segunda evaluación. Bueno, ahí está. Y acá ven que aparece como con este logo de tarea, ¿no? O de cuestionario, digamos. Y ahí Si va a ser así multiple choice, entonces después es como el ensayo que apretábamos para mandarlo y listo. No hay que subir fotos ni nada. No, nada de eso, no. Simplemente marcan la respuesta correcta. Exactamente igual al ensayo. Igual va a ser, ¿está? Solo que va a incluir hasta este tema, ¿no? Hasta trigonométricas, ¿está? ¿Se puede navegar en los ejercicios? Sí, pueden, igual que el ensayo, o sea, pueden ir para atrás, para adelante, marcar la respuesta o no marcarla, y sí, lo único que cuenta ahí es que el tiempo transcurre, ¿está? Dentro de esas 3 horas, pero pueden ir y volver para cualquier lado, ¿está? Lo que no supongo que es, eso no estoy seguro, si salen, supongo que podrán volver. Bueno, por las dudas no salgan, digamos, no cierren el navegador, pero me imagino que no va a pasar nada, porque por ahí se puede cortar la luz, esperemos que no, pero uno después vuelve, ¿está? Supongo que uno incluso hasta podría apagar la compu y volver, pero el tiempo ya va a quedar registrado que sigue corriendo, digamos, ¿está? En cualquier horario, sí. En cualquier horario dentro de ese margen, ¿no? Lo que no les conviene es entrar el viernes a las 10 de la noche, ¿no? Porque ahí les van a tener solo 1 hora, ¿está? Porque a las 11 del viernes se cierra. O sea, asegúrense de entrar en algún horario para poder usar las 3 horas completas, ¿no? ¿Está? Una pregunta, Matías.
Sí, ¿Qué pasa cuando el campus se cae? Yo intenté hacer el simulacro el sábado a la tarde, tuve sí. horas frente a la compu y no lo pude hacer. Y después cerró y chau, no hubo posibilidades. Y el lunes, que no hubo clase de Silvia, me presenté en otra clase y éramos varios los que manifestamos eso. Iban a hacer una consulta a la gente que abría y cerraba eh, el tiempo, pero no quedó en la nada. O sea, si eso nos pasa en el examen, ¿cómo responde la cátedra? Bueno, acá no, por ahí se vuelve a poner la autoevaluación en algún momento. Digamos, acá no importa mucho porque era un ensayo nada más, ¿no? Ahora, si llegara a ocurrir el día del parcial, ahí seguramente para los que no pudieron ingresar se habilitaría otro día, un parcial distinto para aquellos que no pudieron entrar, ¿tá? O sea, si hay un problema así, obviamente para el parcial se va a tener en cuenta, ¿está bien? No se preocupen por eso, digamos, ¿tá? Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, ¿está? ¿Una otra consulta? Bueno, las notas se suben una vez también. Sí, o sea, no es inmediato cuando, no es que, por ejemplo, vos lo haces y ya te va a dar la respuesta individual a vos, ¿está? Y ahora lo pregunta. Eso es más que nada para, digamos, porque por ahí otro sigue haciendo el parcial, entonces para evitar, o sea, que se pasen, ¿no? Algunas respuestas, ¿está? Entonces cuando se termina el tiempo, o sea, el viernes a las 11, seguramente el sábado se suban los resultados, ¿está bien? Sábado o domingo, no me acuerdo bien cuándo fue el año pasado, digamos. ¿Está? Pero sí, después ustedes mismos van a poder ver la nota que sacaron, ¿está? Bueno, entonces empecemos. Vamos a ver dos funciones trigonométricas. Se llaman función seno y función coseno. Es el nombre que se le da. Vamos a escribirlo sen de x y coseno de x. ¿Ah? Esta es la forma de la notación que uno va a utilizar para estas dos funciones. ¿Está? Son funciones como las exponenciales trascendentes. O sea que uno no va a haber una forma mental, digamos, de hacer la cuenta de no sé cuánto vale el seno de 3, por ejemplo. ¿Ya? Mentalmente esta cuenta no la vamos a poder hacer. ¿Bien? ¿Por qué eso? Porque justamente involucra, digamos, no involucra una cantidad finita de sumas, restas o productos. ¿Ya? Entonces, la cuenta estas uno la querría hacer, son infinitas sumas y restas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso, en principio, no es que sea un problema, porque la matemática lo tiene resuelto, pero es como para nosotros, como no vamos a ver esas series que eran sumas y restas de infinitos términos, lo que vamos a hacer es definir de una manera alternativa estas funciones trigonométricas usando algo de geometría. ¿Está bien? Entonces, acá es donde a ustedes les va a parecer un poco raro lo que vamos a hacer, porque vamos a recurrir a circunferencias para definir de una manera geométrica a estas dos funciones. ¿Está bien? Les adelanto ya, vamos a hacerlo al revés de lo que por ejemplo, el gráfico les va a quedar algo así. ¿Alguien por ahí se acuerda cómo es el gráfico del seno de x? O sea, esta es la función seno, ¿está? Es el gráfico. Fíjense que tiene una característica que es que, no lo ve, que se va repitiendo indefinidamente. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar con el coseno. De hecho, son muy parecidos. ¿Está? ¿Cuál es el rojo? Vamos a copiar.
Entonces, el naranja, este de acá, este es el gráfico de la función coseno, y el otro está en rojo, este de acá, es el seno. Ustedes dirán, ¿cómo es que se repite, ¿no?, indefinidamente? Bueno, lo muestro, no lo vamos a usar, pero por ahí alguien tiene la curiosidad. Entonces, si uno tiene el seno de x, lo que les decía básicamente es que esta función es agarrar varios términos, corresponde a hacer esta cuenta. Bueno, acá hay un número que hay que calcular. Y sigue. O sea, fíjense que esto es como un polinomio, pero no lo es. ¿Por qué? Porque son infinitos términos. Entonces ustedes dicen, ¿cómo es que se puede repetir? Un polinomio en realidad nunca se repite, ¿no? O sea, se va infinito en todo caso. El tema es que justo la manera en la cual estoy sumando y restando potencias de x es tal que acá tengo x. Después le resto una potencia más grande, sobre 6. Después le sumo otra. Entonces, esta combinación de suma y resta de potencias de x hace que para distintos números, cuando voy avanzando, se vaya repitiendo los resultados. Ya les digo, pero eso tiene que ver con que acá tengo infinitos términos, ¿está? O sea, cuando uno tiene infinitos términos en matemática, pasan por ahí cosas que no son muy intuitivas, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, esto en realidad no lo borro porque no lo vamos a utilizar. ¿Está bien? Pero uno el gráfico, en principio lo puede hacer y uno obtiene este resultado. ¿Está? Lo vamos a entender de alguna manera, ya les digo, con geometría. ¿Está bien? Entonces vamos a dar esa definición geométrica. A ver, yo tenía acá. Bueno, ahí tengo ya nuestra circunferencia. Bueno. Quiero copiarla, si ya no la voy, vamos a dibujar muchas de estas. Bueno. Bueno, entonces bueno, ¿se entiende esto que voy a hacer ahora? Digamos, vamos a definir en esta circunferencia, a través de geometría, estas dos funciones. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Bueno, primero alguna cuestión de cómo medir ángulos. Eso vamos a... Primero, vamos a empezar como punto de partida este de acá. Ese punto va a ser el punto 1 en x, 0 en y. Esta circunferencia que estoy tomando tiene radio 1. ¿Está bien? O sea, radio igual a 1. Eso, el radio va a estar fijo, el radio siempre va a ser 1. ¿Está bien? Entonces, este punto, justamente como tiene radio 1, el radio 1 lo vería acá, ¿no? También, este valor corresponde a el punto 1, 0, ¿no? Y vamos a medir el ángulo acá, desde este punto hasta un punto arbitrario. Vamos a llamarlo P, ¿tá? Ustedes en el colegio seguramente hayan visto triángulos, ¿no?, de distintos tipos, en particular triángulos rectángulos, por ejemplo, ¿no? Y medían los ángulos de qué forma. ¿Recuerdan cómo medían los ángulos? 180 grados. Claro, o sea, en general uno los medía en grados, ¿no? Para cuando uno tenía
un triángulo rectángulo, decía, bueno, este ángulo vale, no sé, 30 grados, ¿ah? O 60, lo que fuere, ¿no? ¿Ah? 180 grados que vos me dijiste correspondería a este de acá, ¿no? ¿Sí? Y les daban nombre. ¿Cómo era el de 180 grados? Se llamaba el ángulo, no sé yo, Opuesto, Ya no me parece. llano, ¿no? Llano, recto, el de 90 grados. ¿Ah? Bueno, vamos a medir de otra forma los ángulos, porque en realidad esta medición de ángulos tiene una arbitrariedad, digamos, que es que, ¿por qué el ángulo recto mide 90 grados? Qué sé yo, la verdad que no, es arbitrario, ¿está bien? De hecho, hay otro sistema de medición de grados, que es que el ángulo recto mide 100 grados, por ejemplo. ¿Tá? O sea, eso es arbitrario, ¿tá? Entonces, lo que no va a ser arbitrario va a ser medir ángulos de la siguiente forma. En vez de medir en grados, en vez de medir este ángulo en grados, alfa en grados, lo que vamos a hacer es medir cuánto mide este arquito que dibujé acá en amarillo. ¿Cuánto mide? ¿Está bien? O sea, vamos con una regla y lo medimos, una regla curva. ¿Está bien? Una regla curva en una circunferencia de radio 1. ¿Está bien? Es decir, que lo que vamos a hacer es medirlo midiendo longitudes. La longitud de ese arco de circunferencia. Este, ¿no? Que dibujé ahí. Entonces, la longitud de este arco de circunferencia nos va a dar algo y ahí vamos a hablar de que vamos a medir el ángulo en radianes. ¿No? O sea que cuando hablemos de radianes, acuérdense que es medir no el ángulo en grados en sí, sino como una longitud en un arquito ahí de circunferencia. ¿Está bien? Existen entonces ciertos ángulos típicos, digamos. Eh, que- a ver ahora si me deja copiarlo. Eh, perfecto, bueno. Por ejemplo, ¿no? Si uno quiere hacer una correspondencia entre grados y radianes, para tener cierta idea, por ejemplo, si el ángulo es 30 grados, bueno, este programa está... Bueno, este... Vamos a ver si voy a cerrar esto y volver a entrar. No sé si acá, sí. A ver ahora.
Bueno, a ver si es ese dibujo justo. Ese es el dibujo ese, sí. Vamos a abrir uno de cero, sí. A ver. Bueno, lo hacemos desde cero, ¿está? Entonces tenía un ángulo de 30 grados, lo que les decía es que si uno mide el ángulo este, digamos la longitud de arco, eso corresponde a un número que lo voy a escribir así, como pi dividido 6, ¿no? Donde pi, acuérdense que es un número irracional, o sea que no se puede escribir como una fracción, ¿sí? Que uno lo puede aproximar, por ejemplo, con 3 decimales, como 3, 14, 16, aproximado, ¿no? Porque tiene infinitos decimales no periódicos, ¿está bien? Se está viendo bien, ¿no? Ahora la pantalla, la pizarra. Sí. Sí, se ve bien, se ve bien. Este número, si ustedes no sé si les resulta conocido de algún lugar, es el número de emergencias del subte, ¿no? 3, 14, 16, ¿está? Es pi aproximado, digamos. ¿Ajá? No sé, otro valor, por ejemplo, típico de si uno toma la mitad, ¿no? O sea, si uno tiene un ángulo de 45 grados, el ángulo en radianes sería la longitud de todo este arco, que si uno lo pasa a radianes queda pi sobre 4. ¿Ah? Y uno lo va a dejar expresado así, como fracciones con píes, ¿está bien? O sea, en general va a ser muy raro que uno lo aproxime por el valor aproximado de pi. Lo vamos a dejar escrito así, ¿está? Si por ejemplo el ángulo es de, otro que suele aparecer es 60 grados, 60 grados. ¿Cuánto será en función de pi, 60 grados? ¿Qué les parece? A ver. Pi Pi sobre 2. sobre 2. No tanto, no. Pi sobre 2 va a estar acá. Un tercio de pi. Un tercio de pi, ¿no? Porque fíjense que 60 grados sería el doble de 30 grados, ¿no? O sea que va a ser el doble de pi sobre 6. 2 veces pi sobre 6 da pi sobre 3 o un tercio de pi. ¿Está bien? Y acá arriba, cuando uno llegue acá, 90 grados, ese va a corresponder a pi sobre 2, por ejemplo. Sería lo que mide todo este arco, sería un cuarto de circunferencia, pi sobre 2. ¿Está? Otro que suele aparecer bastante es, por ejemplo, este de acá. ¿Cuánto valdría este de acá? O sea, siempre es medido en la circunferencia, ¿no? Lo que pasa es que ahí ya, si llego hasta acá, Un pi. Un pi. un pi. ¿Bien? Y una vuelta entera correspondería a ¿cuánto? 2 pi. 2 pi. 2 pi. ¿Bien? O sea, si uno da toda una vuelta entera, esto siempre medido, lo dibujo acá adentro, pero es medido en la circunferencia, eso corresponde a 2 pi en radianes. ¿Está? Bueno, o sea que todos estos numeritos van a ser los argumentos del seno y del coseno. ¿Está? Bueno, esto es para recordar un poco cómo relacionar ángulos en grados con radianes. ¿Está? Nosotros directamente vamos a trabajar así con radianes. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a la definición de seno y coseno. Bueno, entonces ya sabemos que empezamos a medir los ángulos desde acá y tengo un arco de circunferencia, llego a un punto P y vamos a llamar X, voy a borrar acá la X esta. Vamos a llamar X al ángulo. Bueno, vamos a llamar X a esto de acá. O
sea, esta X estaría dada en radianes, ¿no? O sea, es lo que mide el arquito de circunferencia. Y llegamos a un punto P de la circunferencia. O sea, en todo lo que vamos a ver hoy, es como que estamos condenados a movernos en esta circunferencia. No podemos salirlos de acá, ¿bien? Entonces, este punto P tendrá dos coordenadas. Una coordenada horizontal y una coordenada vertical. ¿Está bien? A la vertical la vamos a llamar O de ordenada. ¿Está bien? Y a la horizontal A de abscisa. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense qué sencilla va a ser la definición de seno y coseno. El punto P tiene dos coordenadas, ¿no? Una horizontal y una vertical. A es la primera porque es la del eje X y la otra, la que llamé O de ordenada. ¿Está bien? Bueno, la definición entonces de seno y coseno es la siguiente. Vamos a decir que el coseno de ese ángulo X en radianes es la abscisa del punto, o sea, la primera coordenada de este punto. El valor del coseno de este ángulo X es este A de acá. Algo así también. Todo eso. ¿Está? Y la definición de seno, el seno de este ángulo X, es la ordenada. Vamos a ponerle así una O para que, porque si no parece un cero. ¿Está? ¿Está bien? Todo esto es el seno. ¿Está? Esa es la definición geométrica de seno y coseno. Geométrica, ¿no? Porque es, dado un ángulo X, me fijo a qué coordenada horizontal llego, en el punto, eso me da el valor de coseno. Y para el mismo punto me fijo qué coordenada vertical tengo, eso me da el valor del seno. ¿Está bien? ¿Sí? Es como uno se mueve, es como si tuviera una ruta circular. En cada punto me fijo los carteles, pero los carteles los tengo que ver para dos lados. Uno en el eje Y y otro en el eje X. El del eje X, el cartel que me indica qué valor tiene la primera coordenada del punto, es el valor de coseno, y el otro cartel me dice cuánto vale el seno. ¿Está? Veamos si uno puede, a ver si se entendió la definición para algunos valores concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale el seno de 0? Seno y coseno de 0. Por ahora sin calculadora, ¿no? A mano. Si es 0 es que estoy acá, ¿no? Porque no me moví del punto de partida, ¿no? Entonces, ¿qué era el seno? El seno que tienen que fijarse, que La abscisa, el eje X. ese era el coseno. Acuérdense que La altura sería. seno es este, ¿no? Es la altura, ¿está bien? Bueno, el seno es el que puse acá en verde. Y el coseno era en el eje X. Entonces, ¿qué altura tiene este punto? 0. 0. ¿Y qué abscisa en X tiene? 1 1. en radio. 1, claro. De amarillo. Ahora, vayamos a esta longitud de arco que corresponde a, dijimos, pi sobre 2. Me digo desde acá, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿1 y 1? El seno de pi sobre 2. ¿Qué tendrían que ver? Que llegan a este punto, ¿no? Este punto que I tiene. ¿Qué valor de I tiene? 1. 1. 1. Y el coseno de pi sobre 2, ¿cuánto valdría? 0.
0, porque la abscisa de este punto, en el eje horizontal, vale 0. ¿Bien? Ya me perdí con los colores. ¿Ya? ¿Cómo, profe, repetís eso, lo último? Este punto, fíjense que uno podría escribir las coordenadas de ese punto, ¿no? Me olvido de trigonometría, digo, este punto de acá, si esto tiene radio 1, es 0 en X y 1 en Y, ¿no? ¿Está bien? Pues acordate que tiene radio 1. Bueno, la primera coordenada del punto es el valor del coseno, por definición, por la definición que vimos recién. La primera coordenada, o sea, el coseno de este ángulo es la primera coordenada de ese punto, que en este caso es 0. Y la segunda coordenada del punto es el valor del seno de este ángulo. ¿Está bien? Sí, sí. Vamos con otra, a ver si para reforzar la idea. Si uno recorre, entonces media vuelta sería llegar a este punto. X igual a pi. ¿Cuánto vale el seno de pi y el coseno de pi? ¿Qué puntito sería este de acá primero? Menos 1. En X, ¿cuánto vale? El X vale Menos 1. menos 1. ¿Y el Y? 0. 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, el primer numerito, la primer componente, coordenada del punto, es el valor de coseno, por definición, ¿sí? El menos 1. Y la segunda, la segunda coordenada es el valor de seno. ¿Ah? ¿Entiende la idea? Como que en realidad no es geometría, ¿no? ¿Ah? Estamos definiendo seno y coseno de una manera geométrica. ¿Ah? Uno más. Si llegamos a este punto de acá, ¿qué longitud de arco corresponde a llegar a este punto? ¿Cuánto tengo que recorrer en ángulo? X igual a, ¿cuántos radianes serían? 3 No, medios. 3 medios. 270. En ángulo, en grados sería 270, en radianes corresponde a 3 medios pi. ¿Sí? Porque son 3 veces, fíjate, serían 3 cuartos de circunferencia, ¿no? Pero cada cuarto de circunferencia mide pi sobre 2. O sea, 3 veces, de acá, 3 veces pi sobre 2, ¿no? Te da 3 medios de pi. Ahora, ¿sí? ¿Cuánto valdría seno y coseno? 3 medios pi. Bueno, entonces, este punto, de nuevo, tiene 2 componentes, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Qué punto sería este de ahí? Ese que dibujé. 0. 0 en X y en Y Menos 1. menos 1. Bueno, la primera coordenada dijimos que es el valor de coseno. Coseno de 3 medios de pi, entonces vale 0. Vale 0. Y el seno de 3 medios de pi vale menos 1. ¿Está? Bueno. Hay una tabla, el primer ejercicio, es una tabla con estos valores típicos de seno y coseno. La voy a escribir ahora. Es una tabla que vamos a utilizar bastante. La voy a escribir. Vamos a poner acá algunos ángulos en particular y acá el valor del seno de cada uno de esos ángulos y coseno. Si vale 0, entonces seno es 0, coseno es 1. Si el ángulo es pi sobre 6, ese ángulo que yo les dije al principio que suele aparecer, el seno vale 1 medio, el coseno vale 3 sobre 2.
El ángulo es pi sobre 4. Radio de 2 sobre 2. Lo mismo para el coseno. Y es pi sobre 6. Perdón, pi sobre 3. Y me quedó acá pi sobre 2. Entonces el seno vale 1. Ahí está. Ustedes dirán, esta tabla, ¿de dónde sale? Bueno, se puede calcular, ¿está bien? Entonces, digamos, trabajando con triángulos rectángulos, uno puede demostrar que justamente cuando el ángulo es pi sobre 6 en radianes, que corresponde a 30 grados, el valor del seno es 1/2. Y el valor del coseno justo da raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esta tabla se usa más que nada por una cuestión de comodidad para explicar el tema, porque los resultados de seno y coseno se pueden escribir de manera exacta, de manera fácil, como con estas raíces cuadradas. ¿Está bien? Que no se queden con la idea de que el seno y el coseno existe solo para estos ángulos. El seno y el coseno existen para cualquier ángulo. O sea, el dominio de las funciones seno de x y coseno de x, el dominio de estos son todos los reales. O sea, la x que uno puede poner acá como argumento del seno y el coseno es cualquier número real. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, uno en general lo calcula. Digamos, van a aparecer esos. Claro, en los ejercicios en general están pensados para que uno tenga que usar los que aparecen en esta tabla. ¿Está bien? Pero ya les digo, no se queden con la idea porque si no uno parece como que solo existe seno y coseno para los que están acá, pero no, es para cualquier número real. ¿Tá? Lo que pasa es que ya te digo, para que uno pueda expresar el resultado de manera fácil, eso pasa justo con estos ángulos o algunos ángulos que van a estar relacionados con estos. También que ahora vamos a ver en algún ejercicio. Pero digo, si ustedes, por ejemplo, quieren calcular el seno de 80 en radianes, y van a la calculadora, ¿está bien? No sé si la borré yo la calculadora, bueno, pero... Por ejemplo, acá, no sé, esta es la calculadora que viene. Primero, ahí tienen que poner el modo en el cual van a trabajar. D es grados, de degrees, ¿no? En inglés. Y cuando desaparece rad, este es el modo radianes. Entonces ahí ingresan el ángulo, en este caso el seno de 80, que nos metía 0. Bueno, qué sé yo, me dio eso, menos 0,99389, es un número irracional con infinitas cifras decimales. O sea, el seno de 80 vale eso, pero claro, no lo puedo escribir como una raíz cuadrada de algo fácil, ¿está bien? Pero esto existe, da algo, ¿está? Siempre hago ese comentario para eso, para que sepan que el dominio son todos los reales. De hecho, en el gráfico, cuando hicimos el gráfico, bueno, estaba en el otro el gráfico de seno y coseno, fíjense que este no termina nunca, se va repitiendo hasta infinito, ¿está bien? O sea, el dominio efectivamente son todos los reales. Si ustedes... Profe, y una pregunta. Sí. Por ejemplo, si tengo que poner de pi sobre 6 en la calculadora, ¿qué pongo? ¿El seno de 6? No, tenés que poner, ingresar con el pi. Ok. ¿Quieren grabar? Esperen, porque yo me parece que borré la calculadora. A ver dónde estaba. Actividad, en alguna actividad está, ¿no? La 4. Ah, no. ¿Alguien se acuerda dónde estaba? Actividad 5. ¿No le habías mandado vos en alguna cosa? No me acuerdo. En alguna clase creo que era, de lo de las clases del Excel.
Ah, ahí está el Excel, gracias. No, lo puso Silvia, por eso no... Acá donde decía clases online, creo. Link a los videos. Así les muestro que por ahí ya tienen que hacer alguna cuenta. Más allá de que uno va a terminar usando la tabla, en algún momento uno por ahí quiere chequear algo y hay que usar la calculadora. ¿Ah? Así que... Bueno, ahí está. Entonces, por ejemplo, el seno de pi sobre 6. Creo que acá primero hay que ingresar el seno y después ponemos el ángulo. Voy a ponerle paréntesis por las dudas. Y el pi lo tienen acá abajo. ¿Ven ahí? Donde dice X, ahí chiquito arriba está, entonces hay que poner Shift, pi, entonces ahí ya nos queda pi exacto, ¿está bien? Dividido 6, pi sobre 6 sería eso, ¿está? Esto debería dar, bueno, no va a dar un medio, ¿por qué? Porque me olvidé de pasarla, fíjense, ahí aparece una D de grados, esto no va a dar un medio, ¿está? Pero lo que tenemos que hacer es pasarlo a grados primero. No, modo. Ahí está. ¿Ven cómo era? Vuelvo. Tienen que poner modo varias veces. 1, 2, 3, 4. En estas 4 veces modo y ahí elijo 2 radianes. Ahí cambió de la D a la R. ¿Está bien? Y ahora sí, entonces calculo el seno de... Le pongo paréntesis, ¿por qué? Porque para asegurarme de que el argumento del seno es pi sobre 6. Porque si no, por ahí calcula el seno de pi y eso lo divide todo por 6. ¿Sí? ¿Se entiende? Así me aseguro de que el argumento es pi dividido 6. Esto sí va a dar un medio. ¿Está? Seno de pi sobre 6. Bueno, 0,5, grandes decimales. ¿Está? Lo mismo con el coseno, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Eso es para después chequear en alguna cuenta. ¿Qué más? La imagen de esta función, ¿no? O sea, si uno lo ve acá en la circunferencia, ¿no? Los valores de seno y coseno son las coordenadas verticales y horizontales de puntos que están en esta circunferencia, ¿no? ¿Les podría dar como resultado el seno de algo, o sea, igual a 8, por ejemplo? No. No, ¿no? ¿Por qué? Porque, Los valores que toman es de 1 a -1, creo. Porque se tiene que mover entre valores entre 0 y 1. claro, en realidad entre -1 y 1, ¿no? Porque Menos puede 1 y estar 1, acá perdón. abajo, ¿está? Perdón. Pero como uno está obligado a estar en la circunferencia, el 8, ¿dónde está? Y el 8 está por acá arriba, qué sé yo, no está dentro de esta circunferencia de radio 1, ¿está bien? O sea que todos los resultados de estas funciones seno y coseno van a estar siempre en ese intervalo, entre -1 y 1. O sea que las imágenes de esta función van a ser, tanto seno como coseno, va a ser el intervalo -1, 1. ¿Ah? Y eso lo veíamos acá en los gráficos, estos que hice al principio. Fíjense que estas curvas están oscilando, ¿no? Entre -1, que ahí es la imagen mínima, hasta 1. Pero después acá arriba ya no hay gráfico, y acá abajo tampoco. ¿Está bien? Oscilan en ese intervalo. Bueno, está. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es resolver algunas ecuaciones con estas funciones trigonométricas. ¿Está bien? A eso le vamos a dar mayor importancia. ¿Está? Porque resolviendo esas ecuaciones lo que nos va a permitir es encontrar ceros, máximos y mínimos de estas funciones. ¿Está? Nos vamos a empezar con ejemplos de cómo resolver ecuaciones con estas funciones. ¿Está? Pues, por ejemplo, resolver
la ecuación seno de x igual a 1/2, donde la x en principio es cualquier número real. Entonces, un número que está dentro del dominio de la función seno, que eran todos los reales. ¿Ah? Fíjense que este tipo de hecho, este seguro que está acá en alguna de la práctica, justo es. Acá están las tablitas estas, ¿ves? Acá, el 13 ya les piden resolver, justo esta es la primera, seno de x igual a 1/2. Les dan otro intervalo acá, después vamos a ver cómo hacemos esto, ¿está bien? En principio empezamos con todos, que va a ser más fácil, ¿sí? X es cualquier número real. Bueno, entonces, vamos a usar la circunferencia para poder ver, visualizar cuáles son las soluciones, ¿está? Bueno, ¿qué habíamos dicho del seno? Que el seno era, de los puntitos en la circunferencia, el valor del seno era la, ¿qué? La altura, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a marcar esto, vamos a marcar acá con color el resultado. ¿Se entiende lo que nos están preguntando, no? ¿Para qué ángulos, en radianes, el resultado del seno da 1/2? Nos están dando el resultado del seno y yo quiero saber a qué ángulos les corresponde ese resultado. ¿Bien? O sea que como el resultado da 1/2, ese valor lo voy a marcar en el eje Y, porque acuérdense que el seno era la ordenada de esos puntos. ¿Está bien? Ahora, los X que yo quiero calcular son longitudes de arco. O sea, tengo que fijarme primero, ¿cuáles son los puntos? ¿Cuántos puntos hay que tienen esta altura? Y bueno, ¿cuántos puntos habría? En la circunferencia, ¿no? Estos dos de acá. Dos puntos, ¿no? ¿Se entiende hasta ahora lo que marqué? Es el resultado del seno, que vale 1/2. Entonces me fijé qué puntos en la circunferencia tienen altura igual a 1/2. ¿Ah? ¿Y qué haces, Pitágoras, para resolverlo? No, sí, vamos a hacer otra cosa. Fíjate. Primero, lo que quiero calcular es el X. Entonces, el X lo voy a marcar. ¿Quién era el X? Era la longitud de arco, pero empezada a medir desde acá. O sea, quiero calcular esto. Ese es el X. ¿Bien? Vamos a llamarlo X1. Si recorro esta longitud de arco, llego al punto que me interesa. Ahora, también, si recorro más, bueno, lo horrible es esto. Ahora sí, otra vez, ahí está. Si recorro toda esta longitud de arco, vamos a llamarlo X2, también llego a un punto que me interesa, ¿no? Que tiene altura igual a 1/2. ¿Se entiende hasta acá el dibujo este? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Sería como una visualización de esta ecuación, ¿no? O sea, el seno de estos X en verdes que dibujé me da 1/2, porque la altura de esos dos puntos vale 1/2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Cómo sabías que el 1/2 estaba ahí? Pregunta Camila. Camila, acá en el eje Y decís, o en la ecuación está. En la ecuación es 1/2 porque esta te la dan, o sea, resuelva esta ecuación, como que es el enunciado. Sí, en el eje Y. En el eje Y, porque acordate que es aproximado igual, es como el radio vale 1, yo más o menos marqué la mitad de este segmento, ¿está bien? Entonces, está en la mitad porque justo el radio es 1. Ahora lo marqué en el eje Y, ¿por qué en el eje Y? Porque tengo el seno. Y el seno me acuerdo que era la ordenada del punto, en el eje vertical, ¿está bien? Ok, gracias.
Bueno, ¿cuánto vale x1? Y ahí vamos a la famosa tablita esta que vimos recién. Fíjense que esta tabla está escrita con ángulos, con radianes, hasta en el primer cuadrante, o sea, entre 0 y llega hasta pi sobre 2. De 0 a pi sobre 2. Con eso va a ser suficiente, ¿está bien? Desde 0 a pi sobre 2. Bueno, x1 está o no en la tabla. Que el resultado del seno valga 1/2. Un sexto de pi. Claro, el seno, el resultado vale 1/2 en, acá, con x igual a 1/6 de pi o pi sobre 6. O sea que ese valor sale directamente de la tablita esa. ¿Bien? El otro ángulo, radianes, no lo van a encontrar en la tabla, porque es más grande que pi sobre 2. La tabla llega hasta pi sobre 2. Así que, ¿cómo harían para encontrar a mano, si quieren, el ángulo este que está en el segundo cuadrante? ¿Se les ocurre algo? Fíjense, voy a ver si esto ayuda. Hay una simetría acá. Puede ser que si x1 es pi sobre 6, esto sea 3 veces pi sobre 6. 3 veces pi sobre 6 te va a dar pi sobre 2 justo. ¿Va? Puede ser que sea Haces 180 menos pi sobre 6. menos el ángulo. Sería... Ahí eso sería una opción. Y a alguien más estaba hablando, no sé qué. Sí. 1 menos el otro ángulo, el ángulo que descubriste. Bueno, 5 sextos de pi. Rubén, Sebastián, Maya también estaba hablando, no llegué a escuchar qué decía. Yo tiré menos pi sobre 6. Porque como está del otro lado, ¿viste? Del lado de los negativos. Ojo, el ángulo menos pi sobre 6 va a estar acá abajo. O sea, sería recorrer esta misma longitud, pero en sentido contrario. Ok. ¿Sí? O sea, el sentido positivo de los ángulos, eso no lo dije, es el sentido antihorario. ¿Ven? Si yo me muevo en contra de las agujas del reloj, es positivo. Y sentido horario es negativo. ¿Está bien? Ok. Pero sí, es restar. Fíjense lo siguiente. Este ángulo que está acá, lo voy a marcar con otro color. Este ángulo, que ya sabemos que vale pi sobre 6, es igual a este. ¿Sí? ¿Lo ven todos eso? Porque justamente si subo de este lado o subo de este lado, llego a la misma altura, entonces estos dos ángulos son iguales. Entonces, ¿cómo puedo llegar hasta x2? Y bueno, si yo doy media vuelta sería hacer esto, hasta acá, me paso del ángulo. O sea, media vuelta sería hacer pi. Pero como en Pi cuanto menos el ángulo que acabamos de... Claro, tenemos que restar un pi sexto. Exacto. ¿Ah? O sea, eso vale siempre. Para cuando esté en el segundo cuadrante, siempre va a ser pi menos el ángulo que calculé en el primer cuadrante. ¿Bien? O sea, el dibujito sería este. Pi es todo esto, le resto este de acá. ¿Sí? Todos ven que si hago esta resta, eso me termina dando... Profe, Sí, porque pi era el ángulo 180, ¿no? pi corresponde en grados a 180, que sería todo esto, ¿no? ¿Está bien? Pero lo escribimos en radianes siempre, ¿sí? Por eso puse pi y no 180. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se convencieron entonces que esta cuenta, pi menos pi sobre 6, me da x2? ¿Ah? Bueno, por acá hice un lío de colores. Ahora viene otra cosa que también va a ser importante. Estos dos puntos, dijimos, cumplen que el valor del seno da 1/2. Ahora, si estoy parado en el punto este, o sea, si recorrí x1, ¿no? Ustedes imagínense que alguien va caminando acá, ¿no? Llegó a este punto. Y sigue caminando.
Sigue, sigue. No sé si se llega a ver el cursor bien cuando lo muevo o... Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sigo caminando. Sigo. Y volví al mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si uno está condenado a caminar por esta circunferencia, ¿cuántas veces uno va a pasar por ese punto? Infinito. Infinito, si no para nunca, ¿no? Y lo mismo por el otro punto. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? O sea, hay infinitos ángulos X1, hay infinitos ángulos tales que voy a pasar por esos dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Si recorro un montón de veces, son ángulos distintos, ¿no? Bueno, la idea es escribir todos los ángulos, escribir los infinitos ángulos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si estoy parado en el punto y doy una vuelta entera, ¿están de acuerdo que llego al mismo punto? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Y dar una vuelta entera es recorrer cuánto más. Estoy acá, 2pi. 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 O sea que este ángulo, pi sobre 6 más 2pi, no quiero poner ahí, así porque quiero mostrar algo. O sea que yo tenía pi sobre 6, cumple. Ahora, si a este le sumo una vuelta sumarle 2pi también cumple. ¿Está bien? Lo mismo con el otro. Bueno, el otro, si hacen la cuenta, ¿cuánto da pi menos pi sobre 6? 5/6 pi. 5 sextos pi. O sea que el otro, si al otro punto, digamos, al otro ángulo, le sumo una vuelta, 5 sextos pi más 2pi, también va a cumplir con la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? No hago esta cuenta ahora, no voy a calcular explícitamente este más 2pi, porque por ahora no lo voy a usar. Después, ahora en un ratito sí. ¿Están de acuerdo que entonces sumarle 2pi a estas dos soluciones también me dan otra solución, porque termino en los mismos puntos, ¿no? Ahora, si hago lo siguiente, fíjense de nuevo en el cursor. Entonces llegué hasta acá. Ahora hago esto. Di 2 vueltas. ¿Qué cuenta tendría que hacer acá? Sumarle 4. 4pi. Están todos de acuerdo, ¿no? En los dos puntos y entonces van a ser solución también. Bueno, la idea es generalizar esto. Porque obviamente no puedo escribir las infinitas soluciones, ¿no? Porque son infinitas justamente. ¿Está bien? ¿Cómo lo vamos a escribir entonces? Y lo vamos a indicar así. Pi sobre 6 y le voy a sumar, ¿qué le estoy sumando acá? Múltiplos enteros de vueltas, ¿no? Cada vuelta mide 2pi. Y múltiplo entero porque sumarle una vuelta, sumarle 2 vueltas, etcétera, etcétera. ¿Está? Lo vamos a indicar así. Ahora digo que es K. K por 2pi. Para las dos soluciones. Y este K es un número entero. Acuérdense que los números enteros serán 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué negativos también? Y bueno, porque si estaba parado en el punto este, si le resto 2pi, es dar una vuelta en sentido contrario, pero termino en el mismo punto también, ¿sí? Por eso es que permito que estos números sean también negativos, pero enteros siempre, ¿está? Esta realidad, si ven las soluciones de los ejercicios, en general se escribe por costumbre nada más, ¿no? 2kpi. ¿Sí? Uno está acostumbrado a poner el número adelante, es lo mismo, ¿está bien? En general lo van a ver escrito así, más 2kpi. ¿Se entendió esto? O sea que las soluciones de la ecuación original, que era seno de x igual a 1/2, son infinitas y las dejo escritas de esta manera. ¿Está bien?
O sea, siempre que nos dé un resultado de pi, le tenemos que agregar el 2kpi. Exacto, para obtener todas las soluciones, como nos la piden ahora, todas las soluciones es sumarle a estas 2kpi, a cada una de las que... Ok. ¿Ah? Después, pero se entiende, ¿no? Que si yo, acá tengo todas las soluciones, si yo quiero obtener algunas, y por ejemplo yo digo, bueno, con k igual a un número entero, con k igual a 3, ¿cuánto me daría? Y bueno, si k es 3, me quedaría pi sobre 6 más 2 por 3, 6. O sea, pi sobre 6 más 6pi, ¿no? Después si pongo k igual a 8, por ejemplo, sería 2 por 8 más 16pi, ¿ah? Pero, digamos, la manera de generalizarlo y dejarlo explicar con las infinitas soluciones es en función de esta letra K que está representando a un número entero. ¿Está bien? Es importante que sea entero porque si le sumo media vuelta, no es cierto que sea solución, ¿no? Porque si a este punto le sumo media vuelta, termino por acá abajo y no cumple que la altura sea un medio. ¿Está bien? Por eso es que es un número entero de vueltas, o sea, un múltiplo entero de 2pi. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo, entonces, ahora. Resolver, vamos con el coseno, por ejemplo. Coseno de x igual a raíz de 2 sobre 2. Acá le vamos a agregar algo. X pertenece a un intervalo. Menos 2pi. Bueno, a ver, alguno parecido seguro hay acá. Bueno, acá justo el G es ese. En otro intervalo, pero vamos a ver que la forma de resolverlo es la misma. ¿Está? Sería como el 13G parecido. Bueno, entonces vamos con esta circunferencia. Acuérdense que lo que nos ayuda a visualizar la ecuación. ¿Está bien? O sea, visualizar las soluciones de la ecuación. ¿Está? Bueno, raíz de 2 sobre 2 es el resultado que da el coseno. En números, digamos, aproximado en decimales, es 0,70 y algo, ¿está bien? Eso es para poder marcarlo más o menos bien acá, en la circunferencia. Primero, ¿en qué eje marcarían este número? ¿En cuál de los dos ejes? En el El X. X. En el eje X. ¿Por qué? Porque tengo el coseno. Y acuérdense que el coseno era la coordenada horizontal, o sea, la coordenada que va en el eje X. ¿Está bien? Raíz de 2 sobre 2. Entonces, acá, acuérdense que esto tiene radio 1. Acá estaría en 1. Esto vale un poco menos, 0,7 y algo. Más o menos aproximadamente estará por ahí. El resultado del coseno, por eso lo marco en el eje X, en el eje horizontal. ¿Cuántos puntos hay en la circunferencia que tienen este valor de coordenada X? 2 también. El de arriba y el de abajo. Arriba y abajo. ¿Ven? Para esto me sirve este dibujo, para localizar primero los puntos. ¿Está bien? Bueno, ahora, lo que yo quiero resolver es esta ecuación, o sea, calcular el valor, o los valores de X. ¿Está bien? Los valores de X en este gráfico corresponden a longitudes de arco. ¿Está bien? O sea que esta letra roja que puse ahí se va a corresponder, por ejemplo, con cuánto mide este arco de circunferencia. Siempre empezando desde este punto, ¿no? Empiezo a medir desde ahí. Ese va a ser una solución gráfica. Ahora queremos ver cuánto vale. ¿Está bien? Bueno, a ver, ya podríamos ver cuánto vale X1. Y ahí van a la... Un cuarto de pi. ¿De acuerdo? La tablita está en la tabla. No
es casualidad, o sea, todos estos ejercicios están pensados para que uno termine usando esta tabla, digamos. Donde el coseno, acá en la tercera columna, donde el coseno vale raíz de 2 sobre 2, me fijo en el ángulo Pi sobre sobre 4. 4, o un cuarto de pi, como quieran decirlo. Esto, entonces supongo que esto sale de la tabla. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Ahora, el otro punto. ¿Cómo hago para llegar al otro punto? Hay varias formas. 2 menos un cuarto. 2, te faltó, claro, 2 pi, digamos, menos un cuarto pi. exacto, ¿está bien? Hay varias formas. Yo lo que hago en general es medirlos de forma positiva, los ángulos, o sea, recorriendo el sentido... ¿Puede ser 2pi menos x1? Claro, está eso mismo, ¿no? O sea, 2pi sería todo eso, ¿no? Ahora, si a todo eso le resto esto rojo es lo mismo que está acá arriba, es justamente pi sobre 4, ¿no? Entonces, si a una vuelta entera le quito todos ven que me va a dar... a ver, lo voy a dibujar con otro, que me va a dar esto de acá. Pero, no. Esto sería x2. O sea que x2 sería todo, que es 2pi menos pi sobre 4. No sé si se llega a ver en... A ver. Vamos a hacerlo así. Esto es 2pi. Le resto. Este es pi sobre 4. ¿Bien? Y eso me da lo que quiero. Como una especie de Pac-Man, ¿no? ¿Sí? ¿Se llega a entender? ¿Se llega a entender esto? ¿No? Le quito este pedacito. Sí. ¿Eh? Bueno, entonces ahí encontramos dos ángulos, ¿no? Dos ángulos tales que el resultado del coseno da lo que quería, que es raíz de 2 sobre 2. Uno en el primer cuadrante, pi sobre 4, y el otro en el cuarto cuadrante, ¿no? Vamos despacio, ¿está bien hasta acá? Sí. Y no hay más puntos, o sea, estos son los únicos puntos donde el coseno vale raíz de 2 sobre 2. Ahora, si bien hay dos puntos, hay infinitas formas de llegar a esos dos puntos, ¿no? Como hicimos antes. A cada solución, ¿qué tendría que hacerle para tener las infinitas soluciones? Cada una de estas. Más 2k pi. Más 2k pi. Esto, acuérdense que este más 2k pi es sumarle múltiplos enteros de vueltas. Donde este k, ahí lo aclaro de nuevo, es un número entero. ¿Está bien? O sea, una vez que uno encontró los dos puntos y dos ángulos, para obtener todas las soluciones, uno le suma ese 2k pi. ¿Está bien? Esta cuenta ahora sí la voy a hacer. 2pi menos pi sobre 4, 2 por 4, 8. ¿Cuánto da? 7, ¿no? Entonces, vamos a ordenarnos un poco. Todas las soluciones son... Esto van a ver que en algunos resultados uno los puede escribir así entre llaves, ¿no? Con la notación de conjuntos. Entonces, todas las soluciones son los valores de x que valen lo que escribimos ahí arriba. Pi sobre 4 más 2k pi. Profe, ¿cómo sacaste 7/4 de pi? ¿Te quedó claro que esto de acá, que una solución es 2pi menos pi sobre 4? Sí, eso sí. Es simplemente hacer la cuenta. Voy a hacerlo una vez de manera explícita. Es como restar fracciones. Como un denominador, 4. Acá abajo hay un 1. 4 dividido 1, 4. Por 4 por 2pi.
como restábamos fracciones, ¿no? 4 dividido 4, 1. 1 por pi. 4, acá fíjate que queda 8 pi menos 1 pi dividido 4. ¿Cuánto? 8 pi menos 1 pi son 7 pi. ¿Ah? Por eso el 7 cuartos. ¿Ah? Digamos, a veces por ahí uno se marea acá porque son fracciones con pi, pero es lo mismo, es como fracciones, entonces es sumar y restar como siempre, digamos. O para más fácil podemos sacar como la pi, hacer 2 menos 1/4. También, sí, como los dos tienen pi, pueden hacer 2 menos 1/4, pero yo no lo hago porque por ahí, si lo hago, después se van a olvidar del pi, pero si hacen 2 menos 1/4, acuérdense que después a ese resultado tienen que ponerle el pi, ¿no? Multiplicando. Claro, igual, profe, en la calculadora tipo lo podés hacer, tipo poner 1/4 de pi menos 2 pi, ponele. Lo podés hacer así. No, a ver, no sé si no te lo aproxima, ¿eh? A ver, ¿cómo era la cuenta? 2 pi menos 1/4 de pi. A ver. Primero. Vos por ahí alguna calculadora en particular lo va a hacer. Entonces 2 pi menos... acá habría que ponerlo en fracción. A ver, ¿cómo era? Menos... No, profe, tenés que poner el número antes. Tienes que poner el número, va el pi primero. Pi y después, o sea, pi sobre 4, ¿no? Sí. A ver si lo das. No, ¿ves? Ah. Te lo da aproximado. O sea, te aproxima pi por 314 y te da el número en decimales. Perfecto. Sí, si no... Pero es hacer esto, es restar fracciones con el pi ahí, ¿no? Claro, lo pensamos que en realidad está, que es 1/4 y hacer 2 menos 1/4. Sí, sí, sí. Porque no les gusta el pi ahí, que querés multiplicando. No me gusta el pi. Una letra Más griega. fácil la calculadora 2 menos 1/4. Claro. Bueno, no se olviden del pi, porque No. yo he visto después en algún parcial que ponen 2 menos y ponen como resultado 7 cuartos. Así. Y eso está mal, ¿no? ¿Está bien? No, no. Háganlo como prefieran, pero no se olviden del pi, digamos, después, ¿no? De agregarlo a mano, ¿está? Bueno, esperen que no terminamos todavía este ejercicio. ¿Por qué? Porque la ecuación era esta, pero les daban este intervalo. Los x... ¿Cómo? Que no sé qué significa todavía, de qué me sirve. Claro. Fíjate que acá le están restringiendo las soluciones. O sea, no les están pidiendo todas las soluciones. Le están pidiendo soluciones que estén dentro de este intervalo. Es decir, acá tengo infinitas soluciones. Ahora, yo quiero que el x esté entre menos 2pi y pi. Es decir, uno en la recta, si uno fuera a dibujar estas soluciones, serían, no sé, infinitas, ¿no? Infinitos puntos, ¿está bien? Eso estamos de acuerdo, ¿no? Que corresponden a todas estas. Ahora acá te están diciendo, no, ojo que no quiero todas, quiero las que estén dentro de un dado intervalo. De menos 2pi a pi. Entonces no van a quedar infinitas. Van a quedar los puntos que quedaron encerrados dentro de ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, todavía no los calculé, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? De todas estas infinitas soluciones, vamos a ver cuáles están entre menos 2pi y pi. O sea, cuáles son más grandes que menos 2pi, pero al mismo tiempo más chicas que pi. ¿Está bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con cuentas. O sea, vamos a ir dándole valores enteros al k y hacer la cuenta. Trabajo forzado, parece. Vamos a hacer la cuenta. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer acá es como una tablita. Voy a poner los valores de x que calculamos. Vamos a poner acá, el x lo voy a poner acá al lado. O sea, eran pi sobre 4 más 2k pi. Pongo todas, ¿no? Las infinitas soluciones.
Y la otra daba, ¿cuánto nos había dado? 7 cuartos, ¿no? Bueno. Y ahora voy dándole valores a la letra K, pero números que son enteros. ¿Por dónde empiezo? Por el 0. Es el más fácil de todos. ¿Ah? Si K vale 0, y lo ponen acá, lo reemplazan, ¿cuánto les da el X? Un cuarto pi. Un cuarto de pi. Pregunta, ¿un cuarto de pi cumple que esté en este? Tiene que ser más chico que pi, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, es la cuarta parte, ¿no? Es más chico que pi. O sea que este numerito va a estar en la solución. Vamos con el otro. Ponemos k igual a 0 en la segunda solución. Si ponen k igual a 0, les queda 7 cuartos de pi. También. 7 cuartos de pi es más chico que un pi. Ah, no, no. No, ¿no? Una manera de pensarlo que por ahí les ayuda a alguno, entonces yo lo escribo, es pensar este intervalo, como acá las soluciones nos quedaron en cuartos, escribir este intervalo en cuartos. Entonces, pi lo podría escribir como 4 cuartos de pi, ¿no? Multiplico y divido por 4. Y el 2 lo multiplico por 4, me queda 8 cuartos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 8 cuartos que 2. Digo, ahí está, que me parece más claro que 7 cuartos pi es más grande que 4 cuartos de pi, ¿no? ¿Está bien? ¿Todos lo ven eso? Profe, también lo podríamos pasar el 7 cuartos por ahí a decimal y tipo como el pi es 1, ver si es mayor o menor. Sí, ojo, el pi no es 1, ¿no? El pi es, en decimales, es 3, 14, 16, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? De nuevo, si uno quiere hacer una negación del pi, entonces uno se olvida del pi y uno compara los números que multiplican al pi también. Acá tengo 1 multiplicando a pi, el 1, si quieren, el 7 cuartos es más grande que el 1, ¿no? Entonces, Claro, sí, hacer como un intervalo de menos 2 a 1 y después decir 7 cuartos es 1, tanto, entonces se pasa. Y también, esa sería la forma de explicarlo negando al pi, digamos, olvidándose, ¿no? ¿Está bien? Pero piénsenlo como les resulte más cómodo, ¿está? Pero acuérdense que el pi al final está, digamos, ¿sí? O sea que este numerito, 7 cuartos de pi, correspondería, por ejemplo, a un punto que quedó afuera, ¿no? Del intervalo. Entonces, ese no lo voy a tener en cuenta, no va. Porque es mayor que pi. Acá lo escribo después, esto no, porque no es necesario escribirlo, ¿no? Lo tachan y listo. ¿Está bien? No va. Bueno, y acá viene la cuestión que es medio pesado, porque hay que andar haciendo cuentas con el siguiente número entero. El que le sigue al 0 es el 1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pi sobre 4 más, y reemplazo k por 1. Si k es 1, es 2 por 1, 2. Y lo pongo al 1, ¿no? Hago la cuenta. ¿Cuánto me da esto? Bueno, o no, por ahí. Bueno, la vamos a hacer. 9 cuartos, ¿no? 9 cuartos. ¿Por qué decía que no es necesario hacerla? Porque el número más grande al cual llega es pi. Pero si le sumo acá 2pi, va a ser más grande que pi seguro, ¿no? O sea que en realidad sin hacer la suma uno ya se da cuenta de que este número está fuera del intervalo, ¿no? ¿Sí? entonces habría que probar con menos 1. Claro, ahora vamos a eso, ¿no? Pero entonces todos están de acuerdo que este tampoco va, ¿no? De nuevo, 9 cuartos, si lo comparo con 4 cuartos, es más grande, ¿no? 9 cuartos es más grande. Entonces no va, ¿sí? ¿Será necesario probar con k igual a 1 en la solución de x2? No, no. No, ya sabe que no sirve. Ya sabemos que si nos pasamos con k igual a 0, más nos vamos a pasar con k igual a 1. Así que acá ya no hay que probar más. ¿Está bien? ¿Será necesario probar con k igual a 2 en x1? No, porque te va a dar siempre más grande. No es necesario porque ya, está bien, va a dar más grande. O sea, una vez que uno se pasó del intervalo,
ya no, uno no sigue probando con el siguiente entero, si no, no terminan más, ¿no? O sea, estos son infinitos, ¿está? Cuando se pasan, ya está, ahí cortamos. Ahora, como recién dijeron, como este intervalo empezaba en un número negativo, tengo que probar también con enteros negativos. Ahora voy para el otro lado. El entero vecino del 0 para la izquierda es menos 1, ¿no? Y hacemos la cuenta. ¿Qué cuenta voy a tener que hacer acá? Pi sobre 4 y Menos 2 pi. 2 por menos 1, que es menos 2. menos 2. Pi. Menos 2 por 4, menos 8, más 1, menos 7 cuartos pi. ¿Qué les parece? ¿Menos 7 cuartos de pi estará en este intervalo o no? Sí, sí, está. Sí. Sí, porque este era menos 2, que, ¿no? Menos 8 cuartos. Menos 7 cuartos es más grande que menos 8 cuartos, ¿no? ¿No? Este va a estar. Vamos con el otro. En x2 reemplazo lo mismo, entonces 7 cuartos pi menos 2 pi. Menos 8 más 7 es menos 1 cuarto. También, ¿no? Este también está. Sí. Ven que no es difícil, ¿no? Es largo por ahí porque tengo que hacer varias cuentas, digamos. ¿Está bien? Bueno, como estos dos estaban, tengo que seguir probando hasta que me pase el intervalo. ¿Está bien? Si pongo que K es menos 2 ahora, la cuenta sería pi sobre 4 menos, ¿cuánto? 4 pi. 4 pi. Espero pasarme, si no, no terminamos más. A ver, ¿cuánto da esto? 4 por 4, 16, menos 16 más 1, menos 15, ¿no? Sí. Bueno, nos pasamos. Pues, menos 15 cuartos está a la izquierda, ¿no? Es más chico que menos 8 cuartos pi. ¿Está bien? Este no va. Tengo que hacer la cuenta en el otro. Ojo que si en una columna me paso, eso no implica que en la otra columna me vaya a pasar, ¿no? Bien. Fíjense acá en el primer ejemplo, ¿no? Una estaba y la otra no, por ejemplo. ¿Está? Así que acá tengo que hacer la cuenta con 7 cuartos pi. Igual no tiene sentido hacerlo, onda. Ya sabés que el punto ese no funciona, ¿no? ¿Por qué? Va, no sé, como en el uno tampoco. Bueno, claro, no. Pero no tiene que ser, no tiene que funcionar para los dos puntos que nos da. No. Puede Ahí. funcionar para uno y para el otro no. O sea, funcionar significa que uno entre y el otro no, ¿no? ¿Está bien? Sí. Por eso hay que hacer las cuentas en las dos columnas, para asegurarse, ¿está bien? Acá me voy a pasar justo en este ejemplo, pero porque fíjate que da 4, menos 16, 16 más 7 es menos 9, Da ¿no? menos 9 cuartos. Menos 9 cuartos, pero está ahí al borde, ¿ves? Es más chico que menos 8 cuartos. Pero podría haber llegado a entrar de acuerdo a este número. Si este número hubiera quedado un poquito más grande, por ahí este entra, ¿eh? ¿Está bien? En este caso este no va, porque es más chico que menos 8 cuartos. Y ahí sí paro, porque ya como nos pasamos en las dos columnas, ya está, no voy a probar con el entero que sigue, que sería menos 3. ¿Está bien? Bueno, y ahora escribimos la solución. Estas eran las infinitas soluciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir las soluciones en el intervalo que nos dan. Las soluciones. En el intervalo era menos 2pi a pi son, como entre llaves, no es necesario que estén ordenadas. Después para positividad y negatividad conviene por ahí ordenarlas de menor a mayor. ¿Cuántas son? 4, ¿no? Quedaron esta. No, 3. Y esta, ¿no? Esta no iba. Esta tampoco. Bueno, el más chico es este, es menos 7 cuartos de pi. Menos la otra era pi sobre 4 y la otra era Pi sobre 4. pi sobre 4. A ver, coincide con... No, bueno, no.
acá porque este dibujito era, habría solo 3, ¿no? ¿Está bien? Esto era un dibujo. Quedarían solo 3, ¿está? ¿Se entiende la idea? Sí. Poco tiempo, pero bueno, vamos a hacer uno por ahí no completo, pero voy a hacer otro, ¿está bien? Ok. Resolver, por ejemplo, nos dan esta ecuación, seno de x igual a menos un medio ahora, en algún intervalo. No lo voy a poner muy grande, si no tardamos tanto en hacer esas cuentas, ¿no? O sea, ¿está bien? Cuanto más grande sea este intervalo que les den, y esta tabla va a ser más larga, ¿no? Pero no es que se complique el ejercicio, es que uno tiene que hacer más y más cuentas, digamos, ¿está? Bueno, eso por ahí es complicar un poco. Pero, digamos, no es otra dificultad adicional que uno le está agregando, ¿está? Bueno, entonces, vamos con nuestra circunferencia. Y lo primero era visualizar acá las soluciones. Para esto lo ponemos menos un medio, para... Entonces tengo que marcar este numerito, ubicarlo en qué eje. ¿Vertical, el Y o el X? En el I. En vertical. Claro, en el vertical, en el Y. ¿Por qué? Porque tengo el seno, y me acuerdo que el seno era la coordenada vertical, ¿no? La coordenada Y del punto. ¿Ah? Como es negativa, es menos un medio, entonces va a estar por acá abajo, ¿no? En el eje vertical, justo, en realidad en el medio, porque acuérdense que esto mide 1 por el radio, justo va a estar ahí en el medio. Bueno, ¿dónde estarían los puntos? Y ahora ubican los puntos que tienen este valor de I. Hay 2, ¿no? Sí. Estos 2. Bueno, ahora, ¿cuánto mide el ángulo? Yo lo que quiero medir es siempre desde acá, ¿no? Medir toda esta longitud de arco, llegando a ese punto, lo vamos a llamar X1 a ese, pero también tengo todo esto, ¿no? X2. ¿Está bien? Esto yo lo dibujo, bueno, quedó horrible, pero digamos, estas longitudes de arco están medidas siempre en la circunferencia. Yo las dibujo ahí adentro para que no se superpongan, digamos, ¿no? Es medir ahí, ¿está? Bueno, si van a la tabla, van a ver que no están. ¿Por qué? Porque en la tabla esa, ¿qué aparecían? Valores... Claro, llegaba hasta pi sobre 2, en el primer cuadrante. Y más bien que estas dos no están en el tercer y cuarto cuadrante. No las van a encontrar en la tabla. Pero igual la tabla nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es buscar un punto que esté en el primer cuadrante, tal que tenga este mismo ángulo. O sea, un punto, este punto, que va a estar a qué altura. Si uno... Sería... Un medio. Claro, uno hace una simetría acá, sería como este punto que está en el cuadrante opuesto, va a estar a una altura igual a un medio, o sea, cambiando el signo este. ¿Está bien? Sería menos un sexto de pi. Vamos a ver, primero, este que está en amarillo, en el primer cuadrante, ¿a qué ángulo corresponde? Está en la tabla este. Pi sobre 6. Pi sobre 6. No negativo, ¿no? Positivo. ¿Está bien? Este ángulo no es solución. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo quiero que el seno valga menos un medio, no un medio. Pero de todas formas me sirve para calcular el arco este rosa y el verde, ¿no? ¿Cuánto valdría X1? Si uno sabe que esto mide pi sobre 6, que es igual a este de acá. Menos pi sobre 6. 7 sextos. 7 sextos, claro. Menos pi sobre 6 estaría de acá para abajo. Sería este, menos pi sobre 6. ¿Lo ves? Sí. Porque era en sentido horario cuando es negativo. Pero este es más grande, fíjate, es más grande, es todo esto.
A ver si están de acuerdo con que va a ser pi. ¿Qué tengo que hacerle al pi? Restar Sumarle menos pi sobre 6. Sumarle pi sobre 6. pi sobre 6. ¿Lo ven todos? Pi es media vuelta, llego hasta acá. Sí. Para llegar acá me falta un cachito, me falta este ángulo, ¿no? Pero llego hasta acá es pi. Y le sumo este ángulo que es igual a pi sobre 6. ¿Está bien? Pi más pi sobre 6. Para un ángulo que está en el tercer cuadrante, siempre la cuenta es la misma, es pi más el ángulo del primer cuadrante. ¿Está bien? Ok. O sea, nunca se resta, por ejemplo, no podría ser pi menos menos pi sobre 6. ¿Cuándo se restaba? Fíjate, pues vimos todas las posibilidades. En el primer ejemplo, si el punto caía en el segundo cuadrante, ahí la cuenta era pi menos el del primer cuadrante. Ah, o sea que depende del cuadrante que caiga. Depende del, exacto. Si estás en el segundo cuadrante, es pi menos el ángulo del primero. Ujú. Si estás en el tercer cuadrante, como estamos ahora, es pi más. ¿Está bien? Claro, y en el cuarto cuadrante se El restaría. cuarto cuadrante, lo vimos también, este que hay en el cuarto, Mm, era 2pi menos el del primer cuadrante. perfecto. ¿Está bien? O sea que ya tenemos las tres posibilidades, ¿no? Que caiga. En el segundo, tercero, cuarto, ya sabemos cómo relacionarlo con el ángulo del primer cuadrante. ¿Está bien? Bueno. Y me falta el que dibujé ahí en verde, ¿no? ¿Cómo sería el x2? Menos pi Fíjense, sobre 6. claro, el x2 cayó en el cuarto cuadrante, entonces ahí la cuenta ya sabemos cómo era. 2pi menos pi sobre 6. Pues pi sobre 6 es 11 sextos pi. 11 sextos pi. ¿Está bien? Y el otro no puse cuánto daba. Pi más pi sobre 6 da 7 sextos pi. ¿Está bien hasta ahí? Ahora, todas las soluciones, ¿qué tengo que hacer con esas dos que calculamos? Más 2k pi. A cada una de ellas le sumo más 2k pi. Exacto. 7 sextos de pi más 2k pi y 11. ¿Está bien? Estas son todas. Ahora, si les piden en un intervalo dado, en el menos pi pi, ¿qué tengo que hacer? Reemplazarla acá y calcular. Claro, toda esta tabla molesta, ¿no? Es molesto hacerlo, pero bueno. Fíjense que es más fácil si les pidieran siempre todas las soluciones, ya está, se termina ahí, ¿no? Aclarando que cada es un número entero, pero si les piden algunas es un poco más largo porque hay que hacer esa tablita, ¿no? Y poner acá. Bueno, poner las dos y hacer las cuentas. Las hago rápido, acá. Así queda terminado. Si cae 0, lo hice chiquito el intervalo para que no se alargue en esto, ¿no? Que no agrega demasiado. Ninguna de estas está, porque da menos pi a pi, ¿no? Estas dos no van, porque 7 sextos es más grande que pi. Este no va, este no va. Con k igual a 1 ni pruebo, pero sí pruebo con menos 1. Le resto 2pi. Menos 2, esto me da menos 5. Menos 5 sextos de pi. Sí, ¿no? entra. Entra. Más grande que menos. Y otra. También va a entrar esta menos 12 más menos pi sobre 6 también. Así que hay que probar con el otro. Menos 4pi ahora. No, como Ese no entra. este da, no, 6 por... Sí, 6 por 4, 24, menos 24, menos 17, ¿no? Sexto pi. Este no va porque es más chico que menos pi. Y en el otro, menos 4pi, menos 20 tampoco, ¿no? Porque da menos 24, menos 13, ¿no? Sexto pi. Es más chico que menos pi, así que este no va.
y ya está. Pero ahí no es necesario seguir probando, ¿no? Entonces, en el intervalo menos pi a pi, las soluciones de esa ecuación son estas dos, ¿no? Menos 5 sextos pi menos pi sobre 6. ¿Está bien? Sí. Bueno, con esto uno ya después lo puede aplicar, por ejemplo, todos estos ejercicios le piden los primeros resolver ecuaciones. Hay un montón de ecuaciones para resolver, pero después se meten acá con positividad y negatividad. No lo voy a hacer completo porque ya estamos en hora, pero, por ejemplo, si les dan una función que es 2 coseno, algo así, ¿no? Y uno sabe que para positividad y negatividad uno tiene que aplicar Bolzano, eso es siempre igual, pero antes de Bolzano uno necesitaba los ceros, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, si les piden positividad y negatividad de esta función, bueno, uno primero tendría que calcular los ceros, igualando a 0, ¿está bien? Esto siempre en algún intervalo se los van a pedir. Entonces acá les queda una ecuación para resolver qué es lo que harían, lo primero que harían. Pasa del 1 sumando y después el 2 dividiendo. Claro. O sea, los primeros despejes son algebraicos, sumas, ¿tá? Después pasamos el 2 dividiendo y nos queda algo así. Una vez que les queda seno o coseno igualado a un número, ¿cómo siguen? Como los ejemplos que hicimos recién. Despejamos la X. Claro, ahora hay que calcular la X en algún intervalo que acá se nos van a dar, ¿está bien? Les van a la circunferencia, dibujan, marcan la solución, en este caso coseno igual a 1/2, marcan los puntos, y ya acá sigue como los ejemplos que vimos hace un ratito, ¿está bien? La parte nueva sería esto de que ustedes tienen que plantear la ecuación para poder aplicar Bolzano, tienen que calcular los ceros. Entonces, escriben esta ecuación y van resolviendo, ¿está? Sí. Y con los ceros que nos dio, reemplazando el valor de K y eso, hacemos positividad y negatividad como siempre. Claro, o sea, una vez que encuentran todas las soluciones, o sea, todos los ceros, después tienen que ver en el intervalo que les den, haciendo esta tablita, cuáles son las que entran ahí. Y después aplicar Bolzano, ¿está bien? Claro, ¿y con qué cuentas aplicaría Bolzano? ¿Con la que nos dieron o con la de 2K pi? No, ponele que acá te van a dar, ponele que todas las soluciones, fíjate, ponele que fuera como el ejemplo anterior. Imagínate que estos son los ceros, ¿no? Uh-huh. Acá te estarían dando todos los ceros, los infinitos ceros. Bolzano acá no lo podés aplicar porque no terminas nunca, digamos. Ni la vida de uno le alcanzaría porque son infinitos. Te van a dar un intervalo, por ejemplo acá nos daban el intervalo menos pi, entonces uno calcula los ceros en ese intervalo, ponele que sean estos. Okay. Serían 2 nada más. Entonces después aplicás Bolzano con estos 2 ceros en el intervalo que te estén dando, digamos. ¿Está? Ajá. ¿Eso? Sí, no, pero, o sea, tipo, ¿tengo que hacer una cuenta con eso o simplemente lo pongo? Sí, no. Con Bolzano tendrías que hacer ¿qué cuenta? En cada intervalo que te va a quedar tenés que elegir un número y reemplazar en la función. Bueno, la función en este caso, entonces reemplazar acá. En cada intervalo, reemplazar a la X por algún número que esté en ese intervalo y hacer la cuenta con la calculadora. Ah, listo. ¿Bien? Sí. Y ves si te da positivo o negativo. Uh-huh. ¿Cuál es algún ejemplo de esto? Lo vamos a hacer el lunes, ¿está bien? Porque hoy no llegamos, pero... Okay. Pero la idea es la misma, o sea, uno termina siempre resolviendo estas ecuaciones con funciones trigonométricas como hicimos recién. ¿Ah? Ok. Bueno. Igual, igual ahí en la parte de trigonométricas hay un montón de videos y de apuntes que por ahí van a ayudar
en la actividad 6, ¿no? Digo, como hay bastantes acá apuntes, no sé si video, había videos. En videos con explicaciones había algo de funciones trigonométricas, pero no me acuerdo si había algo con positividad y negatividad. Sí, seguro que hay. Acá hay 3 videos. En este video, Acá están las propiedades, la tabla. Bueno, justo en este video no, pero a ver. En el último va a ser este. Funciones trigonométricas 3. Ahí están resolviendo una ecuación como la que vimos. No, este no es. Bueno. No, o sea, los videos es cierto, se concentra más que nada en resolver las ecuaciones como en las ecuaciones, sí. No hay otro, no, en los apuntes. Lo de actividad era lo de Bolzano, de hacer la recta y empezar a reemplazar, eso ya lo dimos. Sí, es lo mismo, pero solo que aparecen funciones trigonométricas, pero es la misma idea, exacto. O sea, la parte nueva sería la de calcular los ceros, por ejemplo, que es resolver esas ecuaciones que estuvimos viendo, ¿tá? Pero después el resto es aplicar Bolzano como siempre, digamos, sí. ¿Tá? Ok. Bueno, entonces, bueno, el lunes va a quedar algún ejemplo más de esto, con alguna trigonométrica y después repaso, consulta, ¿tá? Ok. Pero bueno, si tienen alguna otra pregunta. Sí, yo, profe, una pregunta. Sí. Entonces, el dominio de estas funciones son siempre todos los reales, ¿no? Pues son continuos. Son funciones continuas, exacto. Los dominios son todos los reales. Lo que pasa es que en general siempre te van a dar un dominio restringido, porque si no tenés infinitas claro. funciones. Sí, por eso preguntaba. Pero sí, son todos los reales, sí. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, bueno, ya sabrán, ¿no? Acuérdense que el jueves que viene, entonces es el parcial, ¿no? Va a estar la evaluación, ¿sí? De las 7 de la mañana hasta viernes 11 de la noche. No se olviden, ¿sí? Acuérdense que es así, es obligatorio, ¿no? No como el ensayo, nada, el ensayo no cuenta para nada, pero está así, ¿no? Así que bueno, practiquen hasta el lunes y nos vemos la semana que viene, entonces. Bueno, profe, buen día. Profe. Chao, gracias. Chao, gracias.